Hola chicos, bienvenidos a la clase 13 del curso de Probabilidades y Estadística. En esta clase nos vamos a enfocar en variables aleatorias continuas, ¿cierto? Ya hicimos el estudio para variables aleatorias discretas, ahora queremos hacer el mismo estudio que hicimos antes, sobre todo densidad y cómo eso se relaciona con la función de distribución, pero para variables continuas. Ya, entonces lo primero es densidad de variables, y aquí por supuesto continuas, ¿cierto? Recordemos que una variable aleatoria se dice continua si su rango es un intervalo de R que puede ser no acotado. Y aquí el intervalo puede tomar, digamos, básicamente tres formas. O puede ser un intervalo cerrado, que va desde A, B, donde A es menor estricto que B, y A es mayor estricto que menos infinito, y B es menor estricto que más infinito. Eso sería un intervalo acotado. Puede tomar los intervalos semiacotados, digamos, desde A más infinito o desde menos infinito a B, y finalmente puede ser toda la recta real desde menos infinito hasta, y aquí me faltó el más infinito. Ok, esas son las tres formas que puede tomar. Ahora, en todos los casos vamos a escribir r de x igual a, b con a mayor o igual a menos infinito y b menor o igual a más infinito, entendiendo que si a es igual a menos infinito o b es igual a más infinito, entonces el intervalo es abierto en el extremo correspondiente, ¿sí? Pero es una cosa para ahorrar notación, digamos, para no estar escribiendo siempre los tres casos. Entonces, ¿cómo es la función de densidad por una variable continua? Diremos que una variable continua x con rango r de x igual a, b tiene densidad f minúscula sub x, que es una función que va de R a R+, importante, la densidad es siempre positiva, si la función de distribución f de x, que era la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores menores o iguales a x minúscula, se puede escribir como la integral desde menos infinito hasta x de esta densidad f minúscula de x de t de t. Ya, aquí hay una cosa media extraña, que es la integral desde menos infinito. Vamos a hablar de ella en un minuto, pero antes de eso, quiero decirles que en general, para un conjunto A de R, la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores en A es básicamente la integral sobre el conjunto A de esta función de densidad f minúscula de x de t de t. Normalmente, no todas las variables aleatorias continuas tienen función de densidad. Sin embargo, en este curso nos vamos a enfocar solo en variables continuas que sí la tienen, ¿ya? Entonces estamos muy interesados en entender bien qué es esta integral de acá. ¿Ya? Cuando algunos de los límites de integración son infinitos, nos enfrentamos a lo que se conoce como integrales impropias. ¿Ya? Una integral impropia es básicamente una integral que va desde menos infinito a x o desde menos infinito hasta más infinito, y esto lo vamos a definir de la misma manera que los definimos para sumatorias, como límites. Entonces, la integral desde menos infinito hasta x del integrando f sub x lo definimos como el límite cuando z tiende a menos infinito de la integral desde z a x de fx de t de t. Y cuando los dos límites son infinitos, digamos cuando la integral va desde menos infinito hasta más infinito, lo vamos a definir como el límite cuando z tiende a más infinito desde menos z a z. ¿Ok? Esta es la definición. Y aquí explotamos harto que la densidad toma valores positivos. Entonces, básicamente, una de las propiedades que tiene estas integrales impropias es que como el integrando es no negativo, las integrales impropias están bien definidas en el sentido de que o bien convergen o bien divergen a más infinito. ¿Por qué? Porque cada vez que agrando z, digamos, cada vez que agrando z, lo que estoy haciendo es estirar el intervalo sobre el cual estoy integrando. Entonces, mientras más grande el intervalo, como el integrando es positivo, más grande es la integral. Entonces, este límite de acá y este también son límites crecientes. Entonces, o bien la función explota más infinito, o si no, se estabiliza en algún valor y converge. ¿Ok? Aquí tienen que echar a andar todo lo que saben de límites, ¿sí? Que lo estudiaron en cálculo y que lo están revisitando en cálculo avanzado. No es el tema central del curso, aquí lo ocupamos como herramienta simplemente, pero es importante que tengan un buen manejo de límites. Así que, aquellos que no lo tengan, les pido por favor que repasen límites. ¿Ok? Ya. Entonces, estas son las integrales impropias. Y algunas propiedades importantes de las integrales impropias, que también se tiene para las integrales normales, es que podemos separar los límites de integración. Digamos, cuando tomo un a
entre menos infinito y x, puedo escribir la integral desde menos infinito hasta x como la integral desde menos infinito hasta a más la integral desde a hasta x. ¿Ok? Y también la integral es una función lineal. La integral impropia es una función lineal, en el sentido que si tengo dos funciones GH positivas y dos valores reales positivos, la integral de la suma ponderada es la suma ponderada de las integrales. O sea, esto funciona como operación lineal para las funciones. ¿Sí? Estas propiedades, ambas, las conocen para integrales propias, digamos, cuando el límite de integración no es menos infinito, sino que es un valor real. Ahora, estas propiedades se extienden a integrales que van desde menos infinito hasta x y también se extienden de igual manera si van desde menos infinito a más infinito. ¿Okay? No vamos a ahondar en cómo funciona esto, sin embargo, en la guía de ejercicios que prometo subirles esta semana, les voy a poner ejercicios de integrales impropias para que las trabajen un poco, para que se familiaricen con el concepto. Porque la verdad es que cada vez que estemos hablando de función de distribución a partir de una función de densidad, vamos a estar enfrentándonos a una integral impropia. Ok, dicho eso, vamos a hablar directo con dos variables continuas notables. Hay muchas más, pero en esta clase nos vamos a enfocar solo en dos: la distribución uniforme y la distribución normal. Ya, entonces vamos con la distribución uniforme. Imaginemos que tenemos un intervalo acotado y en lo que estamos interesados es una variable aleatoria de omega r tal que todo punto del intervalo acotado a, b, que va a ser su rango, sea igualmente probable. Quiero saber cómo tiene que ser la distribución y la densidad de una variable aleatoria que hace esto, que al intervalo a, b, de alguna manera, todo tiene la misma probabilidad. Bueno, pensemos en dos puntos cualquiera, x1, x2 en el intervalo. Para evitar complicaciones, pensemos que en realidad están en el intervalo abierto, ¿sí? Que x1, x2 en realidad no están en a, b cerrado, sino que están en a, b abierto. Bueno, dado que están en el intervalo abierto, puedo tomar un delta lo suficientemente pequeño, tal que el intervalo xi menos delta, xi más delta está contenido en el intervalo AB, tanto para i igual 1 como para i igual 2. Esta condición de igualmente probable se traduce en que la probabilidad, ya aquí, perdón, me equivoqué, esto es un menos y esto también es un menos. La probabilidad de que de que la variable aleatoria tome valores entre x1 menos delta y x1 más delta debiera ser igual a la probabilidad de que tome valores entre x2 menos delta y x2 más delta. Entonces, queremos a partir de esta condición tratar de deducir la función de densidad. Bueno, si x tiene una función de densidad f de x, tendríamos que la igualdad de las probabilidades de arriba, esta igualdad de probabilidades que escribí al final, se traduce en la igualdad de las integrales de estas dos integrales, desde x1 menos delta a x1 más delta, y eso tiene que ser igual a la integral de x2 menos delta a x2 más delta. ¿Por qué? Porque esto de aquí es básicamente f de x1 más delta menos f mayúscula de x de x1 menos delta. ¿Sí? Y eso de ahí no es difícil demostrar, no es difícil convencerse, que es la probabilidad de que x tome valores entre x1 menos delta y menor estricto que x1 más delta. ¿Por qué? Porque en realidad, si aquí pongo un menor o un menor igual, es lo mismo, porque la integral es ciega para el último punto, ¿cierto? Para el extremo. Ya. Dicho eso, si ahora, como esto se tiene para todo delta mayor que 0 suficientemente pequeño, puedo tomar límite cuando delta converge a 0 más. Y voy a tomar límite no de la integral, porque si tomo el límite de la integral así como así, esto converge a 0, sino que voy a tomar el límite de la integral multiplicada por 1 partido 2 delta. ¿Por qué estoy tomando este límite? Porque básicamente lo que estoy haciendo con este límite es derivar. Fíjense, este límite de acá, según lo que escribimos antes, es el límite cuando delta tiende a 0 de f mayúscula de x de x1 más delta menos f mayúscula de x de x1 menos delta dividido 2 delta. Y les dejo a ustedes verificar
básicamente aquí tengo que poner un Nikita Nippone de f de x de x1, les dejo a ustedes demostrar que esto de hecho es la derivada de f de x en x1. Y la derivada de f de x en x1, por la definición de función densidad, no es otra cosa que la función densidad evaluada en x1. Uno puede interpretar la función densidad como la derivada de la función distribución. ¿Ok? Entonces, lo que estoy demostrando aquí es que para cualquier par de puntos, la función densidad tiene que ser la misma para esos dos puntos. Eso viene de la condición de que las probabilidades de las perturbaciones más delta menos delta son iguales. ¿Ok? Entonces, concluyo que la función f de x tiene que ser constante en el intervalo abierto a, b. Ahora, como en realidad la integral es ciega para los extremos, puedo asumir de hecho que f de x es constante en el rango de x, que es el intervalo cerrado a, b. Así, mi distribución f de x tiene que tener la forma de c, una constante c, que no sé cuánto vale, pero tiene que ser constante, si x está en el intervalo a, b, y 0 si no. 0 si no, porque si está afuera del intervalo, entonces no puede ocurrir, digamos. Entonces tiene que tener densidad 0. Aquí la densidad es un poco distinta a la densidad que vimos para variables discretas. La densidad que vimos para variables discretas se interpretaba como la probabilidad de que x tome este valor. Como la probabilidad de que x tome un valor específico en variables continuas es 0, recuerden la clase que vimos de espacios continuos, cuando vimos ejemplos de probabilidades, la probabilidad de un punto específico es 0. Entonces, en realidad aquí la densidad no se puede interpretar como la probabilidad de que x tome el valor de ese punto, sino que se interpreta como una especie de probabilidad relativa, como una especie de frecuencia. ¿Ok? Les voy a dejar un video donde eso se explica un poco mejor. Pero en este caso, básicamente tengo que asignarle 0 de densidad afuera del rango. Ok. Ahora, ¿cuánto vale c? Bueno, recordando que f de x evaluado en más infinito es igual a 1, recuerden que esto es un abuso de notación, lo que estamos diciendo acá es que esto es el límite cuando x tiende a más infinito de la función distribución evaluada en x. Como esto es 1, puedo escribir 1 es igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de la densidad. Y ahora, ocupando la propiedad de separación que vimos para integrales impropias, esto lo puedo descomponer en la integral desde menos infinito hasta a, más la integral desde a hasta b, más la integral desde b hasta más infinito. Ahora la gracia es que esta integral es 0 porque en todo el intervalo menos infinito a, la función densidad vale 0. Y pasa lo mismo acá. Esta integral también es 0 porque la densidad es 0. Esto se lo dejo a ustedes verificar. Es básicamente uno toma el límite, no sé, cuando z tiende a menos infinito de la integral desde z hasta a de 0 de t, y esa integral siempre vale 0. Entonces cuando tomo el límite, esto me queda 0 igual. ¿Sí? Así que estas dos integrales mueren y solo sobrevive la integral que va desde a hasta b. Y entre a y b, la función densidad vale la constante c. Así que esto me queda igual a la integral de a a b, la constante c con respecto a t. Como c es constante, esto simplemente me queda c por b menos a, que es el largo del intervalo. Si paso b menos a dividiendo, tengo por lo tanto que la constante c no puede ser otra cosa que 1 partido b menos a. Bueno, en este caso, cuando x hace esto, decimos que sigue una distribución uniforme en el intervalo a, b, lo que escribimos como x distribuye uniforme a b. La función densidad tiene esta forma, digamos vale 0 en todas partes, excepto entre los valores 1 y 2, estamos viendo la densidad u de 1,2, y aquí toma el valor 1 partido 2 menos 1, que es básicamente 1. ¿Sí? Se pega este salto. Y la función distribución es la primitiva de esta función, que si bien no es continua, todavía la puedo integrar, que vale 0 en todas partes hasta el valor 1, de ahí crece como función lineal hasta el valor 2 y llega aquí al valor 1. Y de ahí en adelante vale 1. ¿Sí? Esta es la función uniforme, la distribución uniforme. Ya, la otra distribución que quiero ver hoy, hay muchas más, insisto, pero la otra distribución que quiero ver hoy es la distribución normal.
La distribución normal es una de las, digamos, probablemente es la distribución más importante de la teoría de probabilidades, porque tiene demasiadas aplicaciones en estadística. Básicamente decimos que una variable aleatoria sigue una distribución normal de parámetros mu y sigma, que denotamos como x distribuye normal de mu sigma, si tiene densidad f de x, que es igual a 1 partido de raíz de 2pi sigma multiplicado por la exponencial de menos x menos mu al cuadrado dividido 2 sigma al cuadrado. Ya. Esta expresión es súper malvada. Primero, no tiene primitiva, que es una cosa rara. No le puedo calcular primitiva, solo puedo calcular sus integrales. ¿Sí? Y la verdad es que no es tan importante que se aprendan de memoria esta fórmula, porque no vamos a usar la fórmula explícita. Sin embargo, lo que sí es importante es que vamos a ver que esta distribución es súper central por el hecho de que cuando yo voy calculando promedios de variables aleatorias, eso converge a una distribución normal. Todavía no es importante que entiendan bien eso, pero eso es lo que se llama teorema central del límite. ¿Ok? Y que vamos a estudiar un poquito más adelante y que hace que la distribución normal sea fundamental en el estudio de probabilidades. Ya, entonces, veamos cómo es la distribución normal con respecto a los parámetros mu y sigma. Aquí está la distribución normal, que también es conocida como campana de Gauss, porque tiene forma de campana, para los parámetros mu igual 0 y sigma igual 1. Lo que me dice mu igual 0 es que esta campana está centrada en 0. Digamos, es simétrica y tiene su valor central en el 0. Y sigma me da una especie de apertura de la campana. ¿Ok? Aquí es súper importante que como esta es la distribución, o sea, esta es la función densidad de una variable aleatoria, su integral entre menos infinito y más infinito tiene que valer 1. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿qué pasa si cambio el parámetro mu? Digamos, pensemos que cambiamos el parámetro mu a menos 1. Bueno, lo que hace cambiar el parámetro mu, lo que cambia no es la forma de la campana, sino que cambia el centro. Ahora esta campana es una campana desplazada con centro en menos 1. O sea, mu describe justo el punto medio de la campana, el punto de simetría de la campana. Ahora, si en vez de moverla a menos 1, la muevo a 1, se mueve hacia el otro lado, mantiene la forma, pero se desplaza. Ahora, ¿qué pasa si modifico sigma? Sigma lo que me da es una noción de apertura. Mientras más grande es sigma, más amplia es la campana. Y mientras más chico sigma, más apretada es la campana. Ahora, como la integral siempre tiene que valer 1, si aprieto la campana, el pic sube. Miremos, si bajo sigma a 0.5, la campana se acható, digamos, se aplastó, pero su pic tuvo que haber subido, cosa que la integral se mantenga 1. Ahora, por otro lado, si agrando sigma a 1.5, estiro la campana, pero el pic baja, porque la integral tiene que ser 1. Fíjense que en ambos casos, en los tres casos, las campanas, si bien son distintas, están todas centradas en 0, porque básicamente el centro me lo da el primer parámetro mu. Ok, les dejo a ustedes como tarea googlear sobre la distribución normal. Digamos, revisar el artículo de Wikipedia o ver qué cosas hay sobre la distribución normal, porque de verdad esta es una de las herramientas más importantes en teoría de probabilidades y sería interesante que se fueran familiarizando cada vez mejor con ella. Bueno, lo que quiero que se queden de esta clase es que cuando tengo una función densidad, la función densidad la puedo mirar como la derivada de la función distribución. Entonces, ¿cómo recupero la probabilidad de un evento del tipo x menor o igual a x? Es la integral de la densidad. O sea, el área bajo la curva, esta área bajo la curva, esto de aquí es numéricamente la probabilidad de que x, bueno, en este caso, sea menor o igual a 1, porque puse x minúscula igual a 1. Y eso se relaciona con el valor de la función densidad. Esto es para la normal 0,1, así se ve más o menos la función de distribución que calculé numéricamente, porque insisto, no tiene primitiva. ¿Ok? Bueno chicos, los dejo con eso. En la clase sincrónica vamos a estudiar otra variable continua, que es la variable exponencial, que la quiero construir. Como no tengo, por honor al tiempo, prefiero no hacerlo en esta clase, sino que verlo en la clase sincrónica a vuelta de vacaciones. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.